propuestas. Son, son cosas diferentes, son cosas diferentes. Eso no se puede comparar porque de hecho el contexto es diferente. Polonia no existió por ciento y pico años. Después con la Primera Guerra Mundial recuperó la independencia. En ese tiempo, entre la primera y la segunda, trató de recuperarse un poco. Llegó la invasión y apenas se fueron los alemanes, llegaron los soviéticos. Es un contexto totalmente diferente hablar de la izquierda también. Y además que eso era muy reciente allá, por esa revolución también en Rusia. Son cosas ya diferentes. Pero volviendo a lo que dice Carlos, una vez Yo, fui a, a ver una película biográfica de Marx y Engels para encontrar cosas interesantes en su vida. Tampoco que estuvieran tan equivocados en algunas cosas. Creo que el problema es que siempre queremos que una sola persona tenga toda la razón. Es imposible. Ellos también tenían algo de la razón en los asuntos económicos, en los asuntos sociales. Mire, padre, que en el libro La Nueva Izquierda de Agustín Laje y de Nicolás Márquez, Ujú. ellos abordan justamente el tema de cómo la izquierda ha girado ideológicamente, cambiando la estrategia. Pero de fondo, pues, subyace el tema de la lucha de clases, ¿no? Pero entonces la lucha de clases lo llevan a un nivel distinto. Entonces, por ejemplo, el feminismo, los movimientos abortistas, de eutanasia, el movimiento LGTB, son otras formas de hacer lucha de clases, ¿m? A niveles diferentes, creando como anarquías, desórdenes, eh, retando el establishment para imponer realmente otras cosas. Crear una No, revolución a un nivel diferente, que proponen, dicen ellos. no estoy muy convencido a eso, no, a mí tampoco me cuadra eso. porque personalmente cuando miro, por ejemplo, hago una comparación con las liberaciones que se dieron en el último siglo de algunos grupos que se consideraban minorías, ¿cierto? Por ejemplo, los negros, no solamente en los Estados Unidos, pero en la misma África. Me parece que algunos, no quiero decir que todos, porque por supuesto siempre detrás de esos grupos quizás sí se ocultan algunas ideologías que pueden parecerse a lo que afirma el autor, ¿cierto? Que puede ser que lleva eso, lucha de clases, como hasta uno podría decir que esto tiene elementos muy biologicistas, muy darwinistas, ¿cierto? Que no quiere decir que, pues, que Darwin esté equivocado en lo que dice, también en todo, ¿cierto? Pero me parece que algunas libertades están todavía como por ganarlas en algunos grupos. ¿Nos parece eso bueno? ¿No nos gusta? ¿No nos gusta? Pero como buscando un poquito comprender el fenómeno, todavía yo creo que eso está como en proceso, las Es que libertades. ellos lo sustentan porque los intelectuales que hay, si usted busca a los intelectuales que están promoviendo todas las ideas de LGTB, abortos y demás, son todos de izquierda, todos. Y hay momentos en que explícitamente ellos mencionan autores de cada uno de esos temas, donde explícitamente citan los libros donde están hablando acerca del marxismo, del comunismo, del socialismo como tal. Entonces, de fondo, esa ideología marxista sí está, según lo que ellos colocan ahí, referenciándose a esos autores en todos los temas, aborto, LGTB y demás. Pero también hay una parte que también me parece interesante, de que ellos comentan que han instrumentalizado por completo las minorías, ¿sí? Las han convertido en idiotas útiles para los propósitos que ellos tienen. Entonces, ellos no son conscientes muchas veces de que efectivamente, sí, ellos tienen, por ejemplo, la comunidad LGTB, tiene sus derechos vulnerados en muchas cosas, han sido apartados, estigmatizados, etcétera, pero en ese momento están en un punto en el cual ellos tienen un grado de manipulación tan alto donde ellos no son conscientes, se han convertido en idiotas útiles de otros, que realmente sí tienen propósitos muy distintos.
Yo preguntaría que si esta afirmación del autor se podría invertir y decir que nosotros también a veces somos así, que somos útiles bobitos de otras personas. Puede también pasar eso. Sí, en otros niveles también, claro. Eh, y a veces me pregunto también, porque sí, yo entiendo que necesitamos también categorizar, ¿cierto? Que necesitamos definir algunas cosas, pero me pregunto, ¿para qué realmente, digamos, que si una persona, porque hablando de la comunidad de la iglesia, que si una persona que está dentro de la iglesia puede, por ejemplo, tomar algunas de esas ideas sin ser etiquetada como izquierdista? Que me parece que esto funciona a veces como un látigo y necesitamos también liberarnos de eso, buscar siempre como una verdad más profunda acerca de la vida humana, solamente decir, ah, tú eres izquierdista, ah, tú eres conservador. Eso siempre va a funcionar, porque eso es como yo creo que hay dos hemisferios del cerebro, derecho e izquierdo, entonces no va a funcionar igual en la vida, pero a mí me parece que las personas que hablan, me parece, esto es como mi observación, mi experiencia hasta hoy, las personas que hablan de esta manera buscan dividir más. Y me acuerdo de un ejemplo, aquí una vez estaba hablando con una señora que es de nacionalidad polaca y trabaja en la Universidad Javeriana, ella trabaja en la facultad y ciencias políticas, algo así, yo creo que ella es socióloga, ya no me acuerdo bien. No creo que sea una persona creyente, no lo creo, me parece que no. Y entonces me está contando, porque ella es de Cracovia y su mamá es rusa. Y dice, pues tú sabes cómo son las cosas. Ella puede llevar viviendo tantos años ya en Polonia, pero de todas maneras conserva su acento. Y vive en una casita, no sé de cuánto estas casas tendrán, como de 4 pisos. No, no son casas grandes donde se comparte ese espacio común y como 8 apartamentos. Y dice que una vez llegaron unos jóvenes a vivir allá. Y un día ese joven, como percibió su acento, le dijo, tú, maldita soviética, por tu culpa mataron a tanta gente y no sé qué. Y uno dice, ¿qué tal un pelado de 20 años que ni vivió ni creció todavía en esa época del comunismo que existió como yo, que viví 10 años hasta el año 89 y se sale con esas cosas? ¿De dónde? Ni siquiera lo he experimentado. ¿A qué van esos reclamos? Cómo la gente, a veces de esos grupos, van indoctrinando a los jóvenes y como que buscan también enseñarles derecha, izquierda, conservador, liberal, Los polarizan comunista, sí, es impresionante. y los adoctrinan llevándolos a los extremos. Yo creo que más bien es necesario comprender los fenómenos para expresarle a la gente, como decirles, mire, pues no estoy de acuerdo con eso porque, por ejemplo, yo considero, yo parto de esa teoría, que si hablamos sobre la sexualidad humana, hay algo como sexo biológico y yo considero que hay solamente dos, así como la biología lo da, hay masculino y femenino, pero no hay más. Pero esto, pues la persona puede salir y decir, bueno, pero nosotros también hoy consideramos que hay uno tercero, porque hay personas que nacen intersexuales con los dos órganos y los dos pueden desarrollarse perfectamente. ¿Y por qué Hermafroditas. tenemos que sí? ¿Y por qué nosotros tenemos que imponerle este ser? ¿Por qué no le dejamos hasta que crezca y tome la decisión lo que querría hacer? ¿Cierto? Ese ya es como, me parece, otro nivel de la discusión y hasta que cosas que pueden cuestionar a uno. Pues hasta hoy se decide, los papás deciden generalmente, depende del país. Ah, Que también, pues, esa parte complejo. de que uno habla mal de la izquierda o los de la izquierda, o sea, de parte y parte, o sea, lo mismo que uno trata estando uno en cierto estamento para denigrar o hablar mal de lo que son contrarios al pensamiento de uno, también se da en el otro sentido, o sea, es una cuestión
de ida y vuelta. Los de derecha hablan más los de la izquierda, que no, que es que la izquierda es esto y esto y esto, y en la izquierda también es lo mismo, o sea, los de la derecha son esto y esto y esto. Entonces ya es un problema de cómo, por qué tomar uno partido y tener claro uno por qué lo toma. Y ahí Sí. sí ya le toca a uno hacer un discernimiento sobre lo que ha podido vivir y para poder tomar una determinación de aparentemente cuál es la verdad y para dónde va uno. Eso es igual que cuando hablamos sobre las religiones, y estos protestantes del garaje, y estos cristianos, y ellos, y estos romanos católicos idólatras, y no sé qué, uno dice, ay, no, pues yo no quiero participar en esta cosa, ¿no? No me interesa este tipo de discusión. Puedes decir a un amigo, deje así. Sí, es como una cosa que realmente nos pide bastante esfuerzo, esos diálogos. Y es cierto que a veces no llegaremos a... realmente a veces podemos llegar a tolerarnos mutuamente, a tolerarnos. Y si estamos muy convencidos de que la persona está equivocada, pues esperar hasta que llegue el momento que ella también comprenda que está equivocada, que ha cometido error. El problema que hay, padres, que queremos todos imponer nuestra verdad. Ay, porque somos muy narcisistas, tenemos muy disparado el narcisismo. Mm. Eso es lo que dijo Carlos, que no admitimos la opinión de otra persona está relacionado con los rasgos de la personalidad. Nos creamos quizás muy narcisistas. Los narcisistas generalmente no admiten ninguna crítica, De acuerdo. no admiten que alguien se les oponga, no, Mm. eso no. Y ese problema que tenemos nosotros a nivel de religión. Nosotros no somos conscientes de que, por ejemplo, el cristianismo es una propuesta y que no es una imposición y debe ser acogida o no, pero dentro del tema de la libertad. Entonces nosotros los temas que son propios del cristianismo, nosotros debemos proponerlos al mundo como algo que debe estar abierto a que tú puedes pensar esto, pero mira, hay esta propuesta, tú tienes esta idea, esta concepción, hay esta propuesta que es la propuesta cristiana. ¿No te gusta? Listo, no hay problema, no hay problema. Hace poco leí, digamos, esto se parece un poquito a un camino filosófico también. Hace poco leí un artículo donde el autor escribía sobre Jesús como un maestro filósofo, el que enseña, da una propuesta para la vida. Oye, piénsalo, reflexiónalo. Lo ponía más o menos porque no, digamos, la idea suya no era presentarlo como Dios, como el Hijo de Dios, no más bien como un maestro. Entonces lo ponía a la altura de otros, de Buda, de Confucio, etcétera, de las personas que hablaban sobre la vida, de las personas que cuestionaban también lo que estaba pasando dentro de las religiones. Buda pues, estaba cuestionando las castas. No lo admitía, él decía que eso no podía seguir así, ¿no? Que era imposible que viviéramos de esta manera, los sacerdotes y otras clases que ahí aparecen. El mismo Buda lo negaba. Entonces, sí, se podría mirarlo también, yo creo, como una propuesta para la vida. A ver, ¿y por qué no apuestas por la caridad? ¿Por qué no apuestas por el perdón incondicional? Porque incluso hoy nosotros vamos a encontrar algunas consideraciones psicológicas acerca del perdón, que el perdón no es obligatorio y que el perdón no es incondicional. Sí lo vamos a encontrar y van a poner condiciones. Por ejemplo, van a decir, no, para que se dé el perdón y quizás, bueno, otros dicen, quizás para se dé el perdón es necesaria la reparación. Entonces le agregan a este perdón alguna condición. No se tocaría estudiar más la Sagrada Escritura que si este elemento también aparecería ahí, que si nosotros podríamos bautizarlo. Pero yo creo que como cuando Cristo dice que, bueno, si traes, juntando varios elementos, si traes tu ofrenda ante Dios y sabes que tu hermano tiene algo contra ti, bueno, primero ve a reconciliarte con él. Podría ser quizás esta una condición, la reparación para poder
que reconciliarse o para obtener el perdón de otra persona. Hay esa parte radical también del perdón. Te pide, no te pide, perdona. Yo creo que también uno va a encontrar una respuesta muy humana para eso. También por el bien de uno, que uno no guarde todas esas cosas, porque lo están destruyendo por dentro. Es interesante eso. Bueno, con este preámbulo tan gigante como para una constitución, pasemos al tema picante sobre la autoridad en la iglesia. Autoridad en tanto que servicio. ¿Cómo podría ser feliz un hombre que tiene que servir a otro? Es este un interrogante proveniente de la Eso no antigüedad es juego, pagana y que demuestra no, ella más se llevó de sí uno nuevo. mismo Ese es uno viejo que... y que Ya lo silencié, padre, tranquilo. no que me perdí aquí en el texto. Más allá de sí mismo, ¿hasta qué punto le cuesta al hombre racional integrar términos como felicidad, miren, felicidad y sumisión, libertad y obediencia, autoridad y servicio? Sin embargo, en el capítulo 13 de San Juan, después que Jesús se ha humillado al punto de lavar los pies de los discípulos, después de que el Maestro y el Señor les ha exigido imitarlo, incluso en esta actitud propia de un esclavo, se enuncia un juicio claramente opuesto. Habiendo visto esto, dichosos seréis si lo cumplís. Hacía mucho que Cristo procuraba educar a sus discípulos en el deseo de tal intercambio de relaciones entre sí. Pero no ha de ser así entre vosotros, como para quienes oprimen con su poder, sino que el que quiere llegar a ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será esclavo de todos. Mira, esto es un maestro que se manifiesta de manera muy especial, como este que propone. Oiga, piénsenlo. ¿Y qué significa eso para ustedes? Había él explicado ya que no había que pretender únicamente subvertir las valoraciones o los comportamientos aceptados normalmente, ni señalar nuevas y extrañas formas de ascesis, sino que más bien había que procurar expresar el misterio de su propia presencia en el mundo. Tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por muchos. ¿Quién es mayor? ¿El que está a la mesa o el que sirve? ¿No es el que está a la mesa? Pues yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. La actitud del lavado de pies ha otorgado a todo esto un realismo impresionante. Es el gesto efectuado por uno que se levanta de la mesa, se quita sus vestidos y tomando una toalla se la ciñe, sabiendo que el Padre le había puesto todo en sus manos y que había salido de Dios y que a Dios volvía. Por uno que decide amar a los suyos hasta el extremo, hasta ofrecer su propia vida, hasta la máxima intensidad del afecto. Por lo tanto, el gesto acontece en un clima de especialísima solemnidad y los discípulos tienen que dejar que se cumpla en ellos si no quieren, como Pedro, arriesgarse a ser separados de la comunión con él. Si no te lavo, no tienes parte actualmente conmigo. Pues si yo, el maestro, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Tal es la consigna que se le deja a la iglesia. Cuando luego se considera que el gesto de lavar los pies anuncia aquel otro todavía más total de hacerse Eucaristía y de purificar a la iglesia entregándose a sí mismo por ella, se entiende cómo puede nacer un nuevo hombre, nuevo Adán, de ese divino crisol de la cruz, en el que señoría y esclavitud, libertad y obediencia, autoridad y servicio, no solo se han conformado juntos, sino que se han
sino que sean, ¿cómo? Sino que sean como identificado en la forma del amor que se ofrece, glorioso, concertado e indefenso. Autoridad y servicio en la Iglesia de Cristo, la equivalencia es absoluta. Los apóstoles jamás dudaron en cuanto a ser los depositarios de la autoridad de Cristo. Por el contrario, la autoridad se explica como servicio humilde y continuamente recurrente. Nunca nos presentamos ni buscamos gloria humana, ni de vosotros ni de nadie, aunque pudimos imponer nuestra autoridad por ser apóstoles de Cristo. Apacentad la grey de Dios que os está encomendada, vigilando, no forzados, sino voluntariamente, según Dios. No por mezquino afán de ganancia, sino de corazón, no tiranizando a los que os ha tocado cuidar, sino siendo modelos de la grey. No pretendemos ahora investigar, analizando la historia de nuestros tiempos y la de hace 2000 años, todo lo que los sucesores de los apóstoles hayan sabido extraer de esta imagen. Incluso, y quizá sobre todo, en este campo la Iglesia es semper reformanda, que está siempre reformando, autorreformándose, siempre flexible ante el pecado, siempre necesitada de conversión. No es el pecado lo que nos escandaliza, aun cuando nada pueda arrancarnos del corazón el llanto por las muchas páginas de historia en las que se puede leer aquello que Guillermo de Auvergne escribía en el siglo XIII. La iglesia se nos muestra como un carro del faraón, más que como un carro de Dios, que se encamina hacia el abismo de las riquezas y de los placeres y hasta de los pecados. Las ruedas de los maestros de la iglesia se han salido de la calzada y se han separado debido a la desemejanza con Cristo, el eje de la vida. Por gracia de Dios, la Iglesia posee hoy un sentido más profundo de su humildad y manifiesta en sus responsables una mayor comprensión y disponibilidad hacia la autoridad entendida como servicio. Con todo, y para acabar con las premisas, nos preguntamos muy claramente si la autoridad de la Iglesia es justamente la que debería ser. Téngase en cuenta que no planteamos una cuestión de coherencia moral, ni nos referimos a casos particulares y penosos. Solo nos interrogamos acerca de si la conciencia eclesial sobre el problema de la autoridad no sigue siendo todavía hoy imprecisa, como cercenada por el mundo, más allá y antes de los propios pecados o incluso en la aparente corrección de su ejercicio en aquello que con mayor especificidad la haría cristiana, inconfundible. En suma, nos parece que podemos afirmar que con frecuencia la autoridad ha tenido y tiene la tarea de moralizar su referencia al servicio. Es decir, que el servicio se ha convertido en la intención interior y moral de quien ejerce la autoridad, el estilo con el que se intenta intervenir y preocuparse, a menudo en tanto que expresión íntima de humildad al ordenar, con frecuencia como capacidad de diálogo y también como capacidad de descentralizar y dar participación en la propia autoridad. Es que yo creo que esto no está relacionado solamente con este tema, lo que sugiere aquí el autor. Nosotros generalmente, me parece, en la iglesia vivimos en un mundo de ideas, o digamos también de utopías. Así se nos está criando, de hecho. Me imagino que ustedes durante el proceso formativo también podrían indicar bastantes momentos donde sentían que eso eran utopías, que eran unas ideas muy bonitas, lo que se enseñaba, lejos de la realidad, y que así toca hablar, y esto es lo que se dice, hay que repetirlo y transmitírselo a los demás.
Pero nada de esto es suficiente si se olvida lo esencial, que la autoridad cristiana es servicio en su misma médula, de acuerdo con la objetiva modalidad con que se plantea a sí misma debido a la ubicación histórica en que se sitúa y se deja situar, debido a sí mismo a la objetiva obediencia expresada por su mismo ejercicio y finalmente porque depende de la objetiva intrahistórica autoridad del Espíritu que exige con medios propios y encarnados la obediencia de toda autoridad, otorgándole así un servicio sustancial. En otras palabras, un obispo en la iglesia, pero no únicamente él, podría hasta ejercer su autoridad con toda la dulzura, la humildad, la plegaria y la abnegación posibles, pero esto no bastaría para que su autoridad se convirtiese en un servicio. ¿Quién tiene autoridad en la iglesia? La primera verdad a tener en cuenta consiste en que en la iglesia no existe de por sí un polo competente, jerarquía, que se halle en lo alto, en la vertical respecto a un polo obediente laico. Ni siquiera si se admite que el polo competente sea, por su parte, obediente al Señor Jesús, mediando su gracia y su verdad, casi situado a mitad del camino entre Él y los creyentes. Más bien, juntos es como jerarquía y laicado, interactuando y aproximándose como dos mitades especulares que tienden a conjugarse, conforman ese polo eclesial que se sitúa obedientemente ante la autoridad de Cristo y de su Espíritu. Únicamente juntos es como pueden obedecer. En efecto, el Espíritu de Cristo gobierna personal y realistamente a la Iglesia, la guía hacia la verdad, la colma de dones y tiene sobre el entero cuerpo eclesial y sobre cada uno de sus miembros una autoridad directa e inmediata que puede autoafirmarse con soberana libertad, garantizando la libertad de cada fiel como valor absoluto. No hemos recibido un espíritu de esclavos. Cada cual en la iglesia es santuario de Dios. Cada cual vive según el Espíritu y debe obrar también según el Espíritu. El Espíritu habita en el creyente, se une a su Espíritu, atestigua por él, intercede, sufre con él. En esta íntima relación de pertenencia, el hombre permanece en calidad de discípulo de quien escucha, que obedece, que sirve a ese Señor que alguna vez fue el primero en servirle hasta el final. Así pues, si se quiere ser específico en las distinciones, es preciso afirmar que una vez acogido el misterio de la encarnación y su explosión pascual y pentecostal, desde la vientre humana hay siempre y únicamente obediencia, pura posibilidad de obediencia. La autoridad solo le pertenece a Cristo y a su Espíritu, todo poder en el cielo y en la tierra, y la obediencia a los creyentes. Todo lo que ocurra en su vida, incluso la permanencia de relaciones naturales en las que tiene que expresarse como componente, o hasta el hecho de que el propio Espíritu conceda a algunos funciones competentes en la Iglesia, no puede ser sustancialmente otra cosa que una modalidad de la obediencia y como tal tiene que manifestarse. Pero la autoridad que el Espíritu tiene sobre la Iglesia la expresa éste derramando sus dones, los sacramentos, sobre ella, que en tanto que tales también son mandatos, ministerios. Uno es el Espíritu que distribuye, mediante la unidad de la Iglesia, la variedad de sus dones, con magnificencia proporcional a su riqueza y a las necesidades de los ministerios. Con esta magnífica distribución de dones, el Espíritu gobierna, enseña y santifica sin exigir de nadie la sustancia de su obra. A esto se debe que la autoridad a la que el propio Espíritu somete incluso a los carismáticos, es decir, la jerarquía, no es otra que la gracia de los apóstoles.
Y en este sentido se trata de un don que puede recaer sobre los otros sin anularlos, incluso sirviéndoles. Esto implica que en la iglesia la obediencia siempre tiene que producirse según una doble actitud. Se obedece, se es siervo, acogiendo y ejerciendo la responsabilidad exigida por el don recibido, convirtiéndose por ello en autocompetente, perdón, y se obedece, se es siervo, reconociendo el don hecho a los otros hermanos y dejándoles que ejerzan sobre sí la responsabilidad exigida por ella, o sea, convirtiéndose realistamente en siervo. Y esto resulta válido para todo miembro de la iglesia. Por todo ello, podemos llegar ya a dos conclusiones necesarias. En la iglesia, cualquier gracia de la autoridad es una modalidad histórica de la obediencia al Espíritu. Y en la iglesia, cualquier obediencia al Espíritu, incluso aquella tan simple de acoger un don, convierte al sujeto en autocompetente. La Constitución Conciliar Lumen Gentium reza: el Espíritu Santo habita en la Iglesia y en los corazones de los fieles como en un templo. La unifica y la dirige con distintos dones jerárquicos y carismáticos. Por consiguiente, incluso los dones carismáticos son edificación y dirección, un modo de gobernar. Ahora bien, resulta evidente que mientras que en la Iglesia hay suficiente conciencia de la obediencia debida por parte de todos a los dones jerárquicos, no ocurre así en cuanto a la obediencia debida a los dones carismáticos. No está completamente claro que los cristianos se deban obediencia uno a otro en relación con sus respectivos dones. No teméis de esa libertad pretexto. Antes, al contrario, servíos por amor los unos a los otros. En resumen, nos parece que la falta de un entramado de competencias y de obediencias entre cristianos impide a menudo objetivamente, más allá de la recta intención de cada cual, que el ejercicio de la autoridad jerárquica sea un servicio, precisamente porque con frecuencia no hay a quien ni a qué servir. ¿Quién necesita servir? Para servir no basta con desearlo, es necesario que haya alguien que sirva y una tarea que asumir. A la jerarquía le está concedida una gracia estable para gobernar completamente a los cristianos y para exigirles obediencia, pero gobernarlos respecto de qué, sobre qué exigir obediencia. No hablamos de declaraciones propias del magisterio o de pastorales de lo extraordinario. Hablamos de la vida cotidiana. Dejemos por ello, por un momento, de considerar a ese oficio jerárquico que tiene su propia e insustituible tarea que cumplir y preguntémonos, ¿cómo transcurre esta vida? La palabra de Dios nos dice que es la vida de un pueblo que es cuerpo de Cristo, un cuerpo resultado no de un solo miembro, sino de muchos, entre los que ninguno puede decirle al otro, no te necesito, en el que se sufre y se goza conjuntamente, en el que cada miembro está estrecha y armónicamente conjugado con los otros y crece con todos los otros. Centro vital, casi alma de este cuerpo es el espíritu. En un documento eclesiástico reciente se da esta espléndida síntesis de su accionar. Él es vida y fuerza del pueblo de Dios y cohesión de su comunión, es vigor de su misión, fuente de los múltiples dones, vínculo de su admirable unidad, luz y belleza de su poder creador, llama de su amor. La sangre viva que corre por el cuerpo eclesial es la sangre eucarística y por ella se desliza la caridad trinitaria, el amor del Padre por la gracia del Hijo en la comunión del Espíritu Santo.
Por ello se trata de un cuerpo impregnado de caridad divina. Por una parte, este amor ha sido parcialmente cristalizado para que se lo conserve intacto y siga de cualquier modo siendo lo mejor por sobre el inficcionado poder del pecado en las estructuras básicas de la Iglesia. Escritura, sacramentos y ministerio episcopal son en sí mismo las formas brillantes de tal cristalización. Por otra parte, el mismo amor fluye abundantemente e irriga indistinadamente a todos los miembros de la Iglesia, ligándolos en una paz recíproca y habilitándolos para funciones específicas. Damos a continuación algunos textos del Magisterio sobre los que tendremos que reflexionar y que nos permitimos subrayar en sus fragmentos más significativos para nuestro tema. Los pastores saben que no han sido instituidos por Cristo para cargar sobre sí únicamente toda la misión salvadora de la Iglesia en el mundo, sino que su más preclara tarea consiste en apacentar a los fieles, así como reconocer sus ministerios, de tal modo que todos unánimemente puedan cooperar en la obra común. En efecto, es preciso que todos, siendo sinceros en el amor, crezcamos en todos hasta aquel que es la cabeza, Cristo, de quien todo el cuerpo recibe trabazón y cohesión por medio de toda clase de junturas que llevan la nutrición según la actividad propia de cada una de las partes, realizando así el crecimiento del cuerpo para su edificación en el amor. Aun cuando algunos, por voluntad de Dios, se han constituido en doctores y dispensadores de los misterios y en pastores para los otros, a pesar de ello, rige entre todos una verdadera igualdad en cuanto a la dignidad y a la acción común a todos los fieles en la edificación del cuerpo de Cristo. El propio Espíritu Santo, no solo mediante los sacramentos y los ministerios, santifica al pueblo de Dios y lo adorna de virtudes, sino que todas estas cosas las obra un mismo y único Espíritu, distribuyéndolas a cada uno en particular según su voluntad. Y dispensa entre los fieles de cualquier orden y grado, incluso gracias especiales, con las cuales los capacita y dispone para asumir distintos oficios útiles para la renovación y el desarrollo de la Iglesia, de acuerdo con estas palabras. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Y estos carismas extraordinarios o incluso simples y comunes, como quiera que son precisamente aptos y útiles para las necesidades de la Iglesia, tienen que ser acogidos con gratitud y consolación. Ahora bien, tal enseñanza conciliar carecería de sentido si no implicase contemporáneamente tanto el hecho de que la autoridad tiene, en sentido estricto, un deber de servicio hacia la promoción de estos dones múltiples, como el de que estos dones tienen derecho a ser acogidos y servidos. A esto se debe el que ellos sean en sí mismos y en las personas a que son distribuidos competentes. En este caso, gratitud y consolación son palabras que pueden indicar también la feliz y sosegada obediencia exigida a los propios obispos. En oportunidad del ordenamiento de algunos, en la fiesta de la Epifanía de este año, Juan Pablo II empleaba al respecto una espléndida nueva imagen. El episcopado es el sacramento de la calle. Esto está repitiendo el Papa Francisco, yo creo. De las inmensas calles que recorre la Iglesia. El mismo, el obispo, es el siervo, el don, el que custodia y multiplica. Tenéis que penetrar profundamente en toda la complejidad de la vida de los hombres contemporáneos con el fin de que aquello que la constituye
no se descomponga en sus obras, en los corazones, en las relaciones sociales, en las corrientes de las civilizaciones, sino que pueda volver a hallar constantemente su sentido en tanto que don. Y añadía, todo obispo es el siervo del don que se prepara incesantemente en los corazones humanos. De este modo, nuestro Papa Polaco, conforme a todo el estilo y la centralización de su magisterio, ha enseñado sin más que el servicio episcopal se extiende no solo a los dones que los creyentes reciben del Espíritu, sino incluso a todos los dones que los hombres, en tanto que tales, reciben de él, aun cuando no lo reconozcan así. Todo esto nos devuelve a una simple y fundamental enseñanza bíblica, a nuestro entender, la más importante al respecto, que querríamos citar de un modo aislado, en un orden inverso, al ofrecido por el texto precisamente para captar su íntima estructura. Hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, el estado de hombre perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo, para edificación del cuerpo de Cristo, para el recto ordenamiento de los santos en orden a las funciones del ministerio, él mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros. La pertenencia a los unos que tienen el privilegio del oficio jerárquico se completa y por ello depende, sirve en todos, mediante la progresiva edificación del cuerpo, pasando por cada hermano que debe ser ayudado a administrar adecuadamente su don. Se trata, por consiguiente, de un auténtico trabajo que algunos tienen que asumir en favor de cada cual. En resumen, solo hay una autoridad servicio cuando el trabajo resulta tan circunscrito y necesario como para ser hurtado al arbitrio, como para ser efectuado forzosamente. En este sentido, la autoridad del oficio jerárquico, aún siendo indiscutible y aún abarcando y comprendiéndolo todo, resulta a su vez abarcada y comprendida hasta por cada fiel que, por poseer su ministerio, por humilde que sea, tiene derecho sobre el trabajo de sus superiores que tienen que capacitar. Pero no es suficiente para cada obispo la afirmación según la cual su autoridad como servicio resulta sustraída a vagos espiritualismos, ganando peso y belleza con la verdad del hacer. Lorer escribe al respecto. En sí mismo el oficio jerárquico está limitado por la inmediatez de la relación que cada fiel guarda con Dios y que especialmente aparece en la libre comunicación de los dones del Espíritu y que tiene que ser humildemente respetada incluso por el oficio jerárquico. Tal como suena, semejante afirmación nos parece poco satisfactoria porque dice mucho o demasiado poco. Demasiado poco porque más allá del humilde respeto, más allá de estar limitada, la jerarquía está obligada a un trabajo dependiente. Y mucho porque este trabajo también está hecho de comprobación competente, de promoción y hasta de rechazo en caso de que el hermano se engañase en su pretendida libre comunicación o se negase a integrarla armónicamente en el conjunto de los dones. Y sin embargo, todo esto ni siquiera es suficiente. Leemos en la primera de San Pedro 4:10 que cada cual ponga al servicio de los demás la gracia que ha recibido como buenos administradores de las diversas gracias de Dios. Lo que remite todavía al hecho lamentable de cómo con suma frecuencia se omite
el que una relación entre autoridad y obediencia se produce siempre ahí donde existen cristianos que, por haber recibido cada uno dones del Espíritu, adquieren recíprocamente autoridad los unos sobre los otros y recíprocamente se deben un servicio, leemos en Gálatas. Incluso aquí veamos cómo vive el pueblo cristiano sus normales relaciones. La afirmación por la que cada cual recibe de Dios un don es más o menos pacíficamente acogida, pero no así todas las otras que de ella derivan. ¿Quién recibe un don? Y por definición esto lo ocurre a cada cual. Tiene que acogerlo obedientemente y ponerlo al servicio de aquella comunidad por la cual, en última instancia, le ha sido concedido. Esto resulta frecuentemente olvidado. Más aún, en tanto que depositario de un don, aquel adquiere competencia sobre todos los hermanos que a su vez tienen que acogerlo y valorizarlo. Por cierto, que se trata de una competencia solo analógica respecto a la de quien es depositario del ministerio jerárquico, de una competencia carismática, pero es por esto menos apremiante. Y por otra parte, no es precisamente tarea de la jerarquía que por oficio puede apremiar la de verificar tales carismas y en el caso de que reconozca su autenticidad, proponerlos competentemente a la Iglesia como aprobados por la dura corteza de su propia objetiva autoridad. Esto se verifica para dar ejemplos de mucha resonancia, pero que no tendrían que ser los únicos en la aprobación definitiva de un instituto religioso y de su regla. En tal aprobación se ha visto implicada desde luego la infalibilidad pontificia y en la solemne canonización que reconoce en un santo y en su misión, en su carisma, una objetiva competencia para toda la Iglesia. Las condiciones concretas de un servicio. Reflexionemos por ello sobre el radical problema del servicio eclesial que puede ser comprendido y ejercido únicamente a partir de lo que hemos denominado un entramado de competencias y de obediencias. Es nuestra opinión que hoy el problema más grave de los carismas no consiste tanto en su relación con la institución, cuanto en la normal incapacidad de los cristianos para honrarse uno al otro en su recíproco don y tarea. La incapacidad de reconocer y amar los carismas recíprocos y de hacerlos interactuar, el receloso repliegue de cada don sobre sí mismo y la sospecha hacia los otros parecen ser la nota dominante, sobre todo ahí donde los carismas incluso justamente se estructuran en formas de vida, en asociaciones, en organismos, etc. Se trata quizá de la tentación de querer pretender para sí la dignidad del oficio. ¿Quién considera todavía hoy tener que obedecer a los dones que el Espíritu vierte sobre su iglesia? ¿Quién reconoce para sí su competencia y dónde se hallan los espacios de trabajo para que esta competencia y esta obediencia puedan ejercerse? Por ejemplo, ¿dónde está, cómo es vivida y cómo es reconocida la competencia que tiene el carisma virginal sobre el don conyugal y viceversa? ¿Cómo es vivida y cómo es reconocida en la iglesia local la competencia que un movimiento, para referirnos a la situación italiana, Azione Cattolica, movimiento de Focolari, Comunione Liberazione, Neocatecumenado, la renovación carismática, tiene sobre otro y sobre toda la comunidad eclesial? Es muy cierto que cada uno de ellos aspira a un cierto reconocimiento por parte de la jerarquía
y no se aprecia por qué, sobre todo en las iglesias locales, ella debe ser tan problemática, tan dilatoria, cuando su tarea consistiría no solo en verificar y por ello, al menos, en conocer, sino desde luego en no extinguir y en mantener lo que es bueno. Pero es asimismo cierto que aún antes en la propia base eclesial es donde falta el reconocimiento, donde cada experiencia eclesial se contempla con suficiencia cuando no se boicotea o se calumnia, no distintamente de las antiguas y evitables luchas entre órdenes religiosas, vendiendo al hermano por una pretendida primogenitura. Entiéndase, salvo loables excepciones y una cierta constricción en estos últimos años. Pero, ¿quién es responsable de tan triste realidad que incluso es documentada dolorosamente, al menos mediante una frecuente y obstinada incomunicabilidad? A veces puede serlo el propio oficio jerárquico debido a sus sentimientos de falta de compromiso, por timidez, embarazo o excesos de seguridad respecto a un trabajo de armonización y valorización que el espíritu le exige explícitamente, debido a su no querer permanecer en el último puesto que les corresponde por derecho, desde donde únicamente podría reconocer a todos y servir a todos, convirtiendo a cada cual en capaz de cumplir con su ministerio. También en esto, el supremo oficio jerárquico del siervo, de los siervos de Dios, muestra en nuestros días una muy distinta, aguda y abierta sensibilidad. Pero, más a menudo, es responsable la propia base eclesial que, rechazando trabajar sobre los carismas recíprocos, habiendo situado la unidad en el límite de sus encuentros y desencuentros, más que en su principio, intacta en tanto que don y raíz, obliga al propio ministerio jerárquico a mundanizar su sagrada potestad. Solo cuando los hermanos están dispuestos a obedecerse recíprocamente, la autoridad puede mandar de modo sacro servicial. Si es verdad que el ministerio episcopal es en la Iglesia la suma del sacro ministerio, es necesario que las cifras sean bien encolumnadas y rectamente calculadas para que la suma no resulte equivocada. Si es verdad que el obispo tiene el ministerio de los ministerios, la expresión también podría ser acogida como un superlativo a condición de que el vértice sea invertido y que sobre él puje compacta la base que fatigosa y alegremente hay que atender. Debido a una intrínseca ironía, cuanto en mayor grado está imposibilitado el ministerio, o bien se niega a un real servicio de todos, los carismas para armonizarlos pacientemente, más flexible es para algunos que aislados de su contexto ni siquiera son ya tales. Se asiste así a la proliferación de las comisiones de expertos a los que no se hace otra cosa que delegar la propia y última responsabilidad y que terminan por imponerse mediante una pretendida ciencia propia. Y es muy cierto que un obispo puede asimismo enseñar a gobernar haciendo participar en su responsabilidad o aprobando decisiones que son tomadas por otros, a los cuales él les otorga su confianza. Pero cuando esto se convierte en praxis normal y generalizada del ejercicio del propio ministerio, el mismo ejercicio de la colegialidad puede no hallarse privado de riesgos. Acaba por convertirse en una pura y simple abdicación. Para el ministerio episcopal, demasiada democracia u oligarquía y demasiado autoritarismo, considerados en su totalidad, se equivalen entre sí
en cuanto al daño que acarrean a la iglesia. Conclusión. Nada más lejos de nuestras intenciones que pretender reducir o limitar la amplitud del oficio episcopal y el respeto que le es debido. La Iglesia tiene hoy necesidad de un justo y bíblico redescubrimiento del principio de autoridad, a condición de que la la autoridad, siga suponiendo el esfuerzo fatigoso de hacer crecer todas las semillas que el Espíritu siembra por el santo pueblo de Dios. Solo hemos querido recordar que la autoridad y la obediencia en la Iglesia están tan relacionadas como para convertirse ambas en la carne de los creyentes en únicamente un servicio, el que la Iglesia esposa rinde amorosamente a su esposo. Paradójicamente, solo en las túpidas redes entretejidas del entrecruzamiento del hilo de la autoridad con el de la obediencia, tanto que a veces resultan indistinguibles, le ocurre al pueblo de Dios generar hombres libres, porque donde esté el Espíritu del Señor, ahí está la libertad. Bueno, un regalito para ustedes acerca de la autoridad y obediencia. Bueno, si desean, ahí les pasé otro artículo también de otro autor, Obediencia y Libertad. Quieren profundizar en el tema o mirarlo desde otra perspectiva, lo podrán hacer también. Un artículo breve, no es muy largo. Con esto terminaríamos hoy. Gracias, padre. Bueno, Muy bueno, padre. Muchas gracias, padre. Muy amable. que estén muy bien. Gracias, padre. Bueno, padre, muchas gracias. Muchas gracias, padre. Gracias, padre. Un feliz fin de semana. Gracias. Muchas gracias, padre. Chao. Gracias a todos. Gracias, padre. Héctor, gracias. Hasta la 1, ¿cierto? Hasta las 2 y hasta las 3. Ajá. Tan Es que aburrido. no he podido bajar yo aunque sean- esto. Aunque sean 3 minuticos para que cuadremos el partido bien. Espérate, paro la grabación. Espérate, paro la grabación. Pero ya salieron a correr unos. Ya ellos que salieron Prácticamente volados. el padre